Hola, ¿qué tal, callejeros? Qué bueno encontrarnos otra vez Ya teníamos un buen rato de no tener un podcast con Callejeros de la Fe. Nos volvemos a ver a través de este medio y nada, hoy se nos ocurrió tener una plática y para eso platicar con dos buenos amigos, conocidos por todos. Ambos han estado aquí con nosotros anteriormente, el Padre Chalo y Toby. Bienvenidos. Gracias, gracias. Gracias, gracias, Bueno, un el gusto. padre anda de televisora en televisora por todo. Eso veo, eso veo. Ahí estábamos platicando de que bien famosa, ya vi. Sí. No tanto como Pedro el Escamoso. Ah, ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Bien, aquí acalorado. Acá, pero en su No, casa. pero sí, esta es la parroquia. Sí, las imágenes que salen detrás son de la parroquia Jesucristo, su muy eterno sacerdote. Contentos de recibirles, pero también con el deseo de hacer algo en aras también al fallecimiento del Papa Francisco, como tú me lo dijiste, ¿no? Hacer un homenaje, un recordatorio de lo que ha significado el Papa, porque para muchos ha sido toda la juventud, ¿verdad? De su vida ha sido con el Papa Francisco. Con el Así que papá. aquí, lo que salga, lo que Dios quiera. Sí, ¿vos, Toby, qué tal? bien, bien, súper bien, con calor también, bastante caliente. No, pero muy bonita su parroquia, padre. Hace calor, pero no, muy, muy bonita. Súper feliz acá, realmente creo que a todos como católicos, o principalmente aquellos que crecimos con ese sentido pastoral del Papa Francisco, valga la redundancia, no, hemos sentido ese dolor, pero a la vez con una esperanza, creo, de una iglesia que siempre sigue caminando, pero que no, nos deja un gran legado y nos deja un gran papa, creo yo. Yo estaba el día que recibimos la noticia del Papa, supongo que por la diferencia de horario, yo me levanté, o sea, literalmente fue la primera noticia de la mañana en la cama, así, que ni yo sé dónde estaba, y veo, o sea, mi intención rápida, buscar en todas las fuentes posibles una negación de entrada. No sé, así lo experimenté, una negación de entrada, a buscar y encontrar una fuente que me dijera, es falso lo que está pasando. Ya, y le entro a mi WhatsApp y de toda la gente que anda como en el medio, joven de la iglesia o de cualquier grupo de iglesia, era tantos mensajes, ¿verdad? Y es como si fue. Y aún así no me lo creía. O sea, creo que fue algo, los que le hemos venido siguiendo, sabemos que él había estado enfermito y todo, su último saludo, pero qué golpe. Yo suelo decir que yo no me esperaba una muerte así, Ajá. repentina. O sea, conociendo también la vida de Juan Pablo II, Juan Pablo II pues también se puso bien mal, pero su salud se fue deteriorando poco a poco, ¿verdad? Hasta un momento que ya no podía hablar. Yo me imaginé que el Papa Francisco iba a ser igual, que lo Ujú. íbamos a ir viendo cómo se desgastaba poco a poco. Y no, la sorpresa fue que, puy, el domingo de resurrección da la bendición Urbe et Orbe y el lunes bye bye, ¿no? Estuvo. Sí, Sí, muchos han es bien catalogado como una impactante. despedida. El Papa Sí. ese domingo fue su despedida a tal punto que salió en el Papa Móvil, algo que ya no estaba haciendo comúnmente por su salud. Eh, y yo igual manera, yo recuerdo bien que ese lunes me estaba ya despertando, yo creo Ujú. como salvadoreño común, que nos levantamos súper luego, y lo primero pues mi teléfono y empiezo a ver los chats de grupos, amistades. Y yo ya tenía, curiosamente, yo ya tenía en mis notificaciones Vatican News, que es el medio más Más oficial, confiable, ajá, digamos. y lo tenía por cualquier cosa, porque yo creo que me pasó igual que el padre, que cuando estaba él en el hospital, uno como que ya presentía, decía, puede pasar algo. Entonces yo dije, activo mis notificaciones. Pero luego el papá salió, ¿verdad? Entonces ya era como que le perdí la pista. Y cabal, mi teléfono fue cuando cae el papá muerto. Y así como que, wow. Una noticia muy de golpe, porque creo que uno no se lo esperaba. Padre, ¿qué hace un sacerdote cuando recibe? O sea, me imagino que la gente busca de alguna forma en usted por ser una figura, pues sí, de pastor Mm. aquí en esta comunidad. ¿Cómo tocó dar esa noticia o qué hizo? Pues yo creo que la noticia la recibimos como todo cristiano, ¿verdad? Primero, justo, yo hice lo mismo, ¿no? Entré a redes sociales y vi la noticia. Dije, y me metí a Vatican News igual y ya empecé a preguntar en el chat del clero de mi diócesis, ¿verdad? Hey, está llegando esta noticia, pueden confirmarla. Y ya fueron 2 o 3 mensajes de padres que estaban despiertos diciendo, sí, padre, es confirmada la noticia. Eh,
para mí, estaba justo llegando de un viaje vicarial que teníamos, y las últimas oraciones antes de descansar, porque iba a descansar porque no habíamos dormido durante todo el viaje, fue ofrecer mis oraciones de la noche, pidiendo por el Papa, primero agradeciendo, ¿verdad? Porque hay una constante que también está surgiendo, es que mucha gente, y no vamos a ser tampoco, ¿cómo decirlo?, adivinos, quizás ahora, hacerla de adivinos, hay mucha gente que no quería al Papa, ¿no? Ujú. Entonces, hasta católicos, ¿no? Y oraciones que dicen pidiendo por su eterno descanso. No solo es pedir por el eterno descanso, primero agradecer, ¿verdad? Es, demos gracias a Dios por el legado del Papa Correcto. Francisco. Probablemente no vamos a tener a un Papa igual. Hay que agradecer, ¿verdad? Desde la ternura, desde la cercanía, desde la facilidad que parecía de poder escucharle, de poder estar cerca y luego obviamente pedir por su eterno descanso, pero pareciera que a algunos se les olvida, ¿no? Y solo piden misericordia por el Papa. Ujú. Sí, es bien duro, ¿verdad? Pero lo primero es rezar y luego ser conscientes. Yo siempre lo he dicho, desde que empecé a celebrar las misas de Pascua, decía eso, bueno, primero agradezcamos, ¿verdad? Hemos perdido a un gran pastor. Ha marcado una línea eh, bonita que no la habíamos visto en la iglesia y era un papa latinoamericano, ¿no? Eso no se nos tiene que olvidar. Era alguien que nos conocía, alguien que sabía lo que significa estar aquí eh, y, y a partir de ahí, pues, recibir con fortaleza la noticia, animar a los demás y luego tener la esperanza de que nuestra fidelidad, nuestro cariño, nuestra oración ya está también con el Papa que sea elegido en el próximo cónclave. Y yo creo que eso es lo que es el sentir común que tenemos como latinos. Yo analizo eso, pues, fuera de que el Papa es un latino, es un latino. Y algo que me llama la atención, creo que en experiencias, nosotros estuvimos en jornadas, Ujú. es que nosotros relacionamos mucho con la gente latina. Y tenemos algo muy en común que a veces en momentos de dolor o de duelo lo sentimos. Hay otras personas en otros países que es como mínimo el dolor, pero nosotros los O lo latinoamericanos expresan lo diferente. expresan diferente, Sí. correcto. Y nosotros sí lo sentimos. Bueno, yo compartía una fotografía cuando muere el papá y decía, es un dolor que pareciera que estoy ahí. Se siente, es muy sentido. Entonces, y la cercanía también que el Papa creó con muchos jóvenes, podemos decir en su momento, familias, y en lo personal es algo que sentí mucho. Entonces, puedo decir, hay muchos latinos, amistades que yo conocí en otros lugares, que compartían ese mismo dolor, ese mismo sentir por ese Papa que nos habló muy de cerca y puedo decirlo de corazón a corazón. Yo estaba viendo un video, bueno, han salido videos de todo, de todo tipo en esto del Papa. Había un argentino que estaba como muy dolido, como diciendo en Argentina no lo quisimos como lo teníamos que haber querido, decía él, y casi que se tomaba él el atrevimiento de hablar por la nación, decía él en su video. Y es curioso, ¿verdad? Porque viene de allí. Se ha hablado de todo el tema del Papa no visitó Argentina, el Papa más de alguna vez dio alguna explicación, pero lo relaciono con esto que el padre está diciendo. O sea, realmente lo que el Papa nos venía a decir era un reto. O sea, era un reto, un Papa que puso a la iglesia a hacer cosas que quizás nos habíamos acomodado un poco. Entonces, había resistencia, ¿sí o no, padre? Y también nos ha devuelto de alguna manera la moral, fíjate, porque a veces uno como latinoamericano tiende a minusvalorarse cuando se compara con los Sí, europeos o con los asiáticos incluso, ¿no? Que son otro nivel y tal. Y el Papa no, nos ha devuelto de alguna manera como nuestra dignidad, nuestra moral, y eso para mí es algo muy bonito porque lo siento, lo palpo, ¿no? Y te lo digo, casi se me estaba olvidando la idea, cuando el Papa es elegido como Papa, siempre hay una encíclica que es la que va a marcar su pontificado. Y él pidió que fuera la alegría del Evangelio, ¿no? Y la alegría del Evangelio es
el documento de Aparecida, versión universal. Ujú. Entonces, yo recuerdo que muchos sacerdotes españoles con los que he tenido contacto decían, no, es que el magisterio latinoamericano poco ha producido, tal, no tiene ninguna incidencia en la iglesia. Yo, toma, el Papa ha traído Aparecida y lo ha hecho de manera universal y esa es la Sí, alegría del Evangelio. Y correcto. nos ha hecho también recordar la grandeza de la evangelización, la alegría de poder predicar, la alegría de poder incluirte en esto con nuevas luces, como un nuevo reto, ¿verdad? Y luego que también se ha ganado a mucha juventud, eso Sí. no lo podemos negar. El Papa se mete, ¿no? Y a mí algo que también me llamó mucho la atención del pontificado del Papa es que hasta a mí me hacía reconocer que no estoy tan conectado como creo con la juventud. Empezó a hablar de influencers de Dios, ¿no? Ujú. Empezó a hablar de la IA, incluso yo, puya, si ni yo había entendido qué era esto, ¿no? El Papa, o sea, para mí, súper adelantado, obviamente que tenía el soplo del Espíritu Santo, ¿verdad? No le podemos negar, pero sí, o sea, nos ha devuelto esa dignidad o esa moral que a veces uno tiende a minusvalorarla. Y de la forma más sencilla, ¿verdad? De la forma más sencilla. Yo tengo de esto por andar en las jornadas, muchos amigos también en España y en estos días, sus estados, su pensamiento es, claro, desde nuestra experiencia bastante joven en la iglesia, Ujú. eh, el mejor papa, dicen, el mejor papa. Desde la perspectiva de nosotros que hemos conocido dos por ahí, ¿verdad? No tenemos como que hemos conocido muchos papas, pero es lo que dice, o sea, escuchar a la gente del mundo entero, no solo de Latinoamérica, expresarse de esa forma es grande, pues. Y decía, vi otro video, yo he andado viendo videos, y decía, no dejó la vara alta, la cambió, la puso donde tenía que estar. Porque hoy está esa idea, ¿verdad, padre? Es como quien viene y tiene que estar en la línea o superarlo. Y no, decía esa persona, no la dejó muy alta, solo la puso en otro lugar donde debe de estar, donde debió de estar hace mucho tiempo. Eso me dijo mucho, ¿verdad? Porque creo que el Papa nos llevó a una iglesia que estaba muy cercana a lo que Jesús quería y es una de las grandes cosas que nos deja. Y es un papa que nos llamó a ser más cercanos a la realidad. Yo creo que el Papa Francisco, su misión pastoral fue eso. Pues. Él decía en su momento, jóvenes, salgan, sean una iglesia en salida. Yo recuerdo muy bien eso cuando nos dijo, sean una iglesia en salida, no es una iglesia de cuatro paredes. Claro, aquí es donde podemos decir nosotros nos nutrimos, pero tenemos que dar vida a esto que venimos a recibir en nuestras parroquias, en nuestras comunidades. Y es algo que a mí me llamaba mucho la atención, que el Papa nos decía, salgan, vayan a las periferias. Él ocupaba la palabra de las periferias. Creo que lo titularon hace poco como el Papa de las periferias, porque era un Papa que nos decía, vayan a esos lugares donde el Evangelio a veces no llega. El Evangelio no, por diferentes motivos no llega. Y arriesgarse, creo que fue otro llamado que el Papa nos hacía. Y eso fue, creo que, y vuelvo y repito, la cercanía, que muchas personas quizás no miraban de la iglesia. Yo escuchaba comentarios de jóvenes que me decían, no, es que la iglesia muy allá la veo, a mi realidad no la veo. Entonces el Papa nos invita a eso, no, vayan ahí, vayan donde esos jóvenes que les dicen, no, aquí no es tu lugar. Es que, o por ejemplo, había un joven que me decía, mira, yo soy todo tatuado y puedo ir a la iglesia. Claro que puedes ir, le dije. Y una vez le pregunté que por qué y él me dijo, es que vi algo del Papa que me llamó la atención y me sentí como esa cercanía. Sí. Sí puedo ir. Entonces, el Papa nos enseñó eso, que no nos dividen a veces muros de realidades, formas de pensar al final, y es lo último que dijo en Lisboa, todos Sí. entran acá. ¿Está huérfana la iglesia ahorita o en qué estamos? Fíjate que sí, de alguna manera sí. De hecho, no sé si se han fijado en las misas que se han celebrado, no se menciona No al se Papa, menciona, es cierto. Ujú. porque no tenemos Papa. Sí. Entonces también desde la liturgia y desde el derecho canónico es una figura que se ha dejado para recordarlo, ¿no? Estamos de luto, no tenemos Papa. Y eso se expresa de esa manera. Eh, Retomo las ideas que ustedes han mencionado y lo digo porque me parece sumamente rica la experiencia. Yo cuando veía desfilar a muchos cardenales, porque nos aparecen videos también de Sí. cardenales, unos que quieren volver a la iglesia tradicionalista, no tradicional, sino tradicionalista,
otros que quieren imitar al Papa porque se nota también, Sí. ¿verdad? Yo decía, es que es cierto, no podemos negar que el Papa ha sido único Sí. y probablemente no volvamos a tener un Papa Es que, Es como probable. Francisco. Sí, sí, Pero sí. sí. esto también de manera, en tema de personalidades, Ujú. tú lo sabes más, tú sos psicólogo, ¿no? Sí. Eh, pero esto me parece a mí rico, es como querer, a veces nosotros decimos, es que quisiéramos un párroco más activo, es que quisiéramos un párroco que tocara la guitarra, es que quisiéramos un párroco que estuviera más con los Sí, jóvenes, sí. no, quisiéramos un párroco que esté más con la guardia del Santísimo. Eh, cada sacerdote tiene su personalidad, Sí. como cada laico tiene su personalidad, cada papa tendrá su personalidad. Lo que ha hecho el papa, y esto lo decía también el padre Tojeira, que el papa tenía claridad y dice él tiene ventaja. Y no lo decía queriendo alardear, era jesuita, dice él. Y los jesuitas hacen los ejercicios espirituales de San Ignacio, tienen mucho discernimiento. O sea, no, lo que el Papa decidía era a base del discernimiento tan profundo, que las tenía claras. Probablemente nosotros ni siquiera nos acercamos a esa claridad de Ujú. pensamiento, de visión del mundo que el Papa tenía, ¿no? Entonces yo me voy más por esa idea y lo tuiteaba hace un par de días. Soy consciente, no vamos a tener un Papa igual y hay que agradecer. Y desde ya abierto nuestro corazón para el Papa que va a venir. Sí. Sí. Eso, el, el que el Papa haya sido único. Yo dije, esto se salió de control cuando me metí a Instagram y vi una historia de Residente. ¿Cómo se llama Residente? El René, René. Residente. O sea, una foto del Papa, único e irrepetible. Sí. Y ya, no más. Y luego, siguiente historia, todas sus canciones o lo que sea que sube. Entonces yo dije, se salió de control. Sí. ¿Dónde llegó la imagen del Papa? Claro. Con esas dos. Y esas dos palabras, único e irrepetible, no, yo las tomo y digo, no significa que estamos peleados con lo que venga para la iglesia, pero hay que reconocer, como dice usted, Mira, yo, padre. yo quiero Claro. retomar esta idea y tal vez ustedes me ayuden a completarla. Ujú. Eh, el pontífice lo entendemos como el que hace puente, ¿no? Sí, Y el Papa dijo una frase en el tiempo del primer periodo de Trump. Dijo, hay que construir Y puentes no y muro. derribar muros. sí. Lo repitió constantemente. Y para mí esta idea es tan fuerte porque el Papa nos ha enseñado a buscar qué tenemos en común, aunque no compartamos la fe, Sí. a ponernos de acuerdo en algo, que tenemos intereses mutuos, intereses obviamente para bien. Y por eso es que el Papa ha ganado la simpatía de la gente que estaba alejadísima. Y esto creo que es clave, porque a veces la iglesia la podemos ir reduciendo a lo que el Papa procuró deshacer, ¿no? Nos queremos encerrar en los cuatro muros, una iglesia enferma del encierro, Sí. prefiero una iglesia accidentada, que sale. Y recuerdo que, no sé si fue el viaje que él hizo a Colombia, y que en el Papamóvil, por, no sé, descuidos o no sé Algo. qué Tuvo pasó, un golpe. se golpea al Papa Ah, y queda todo ensangrentado. Y justo esa imagen ponía, prefiero una iglesia accidental. golpeada, accidentada porque sale y no una iglesia enferma por el encierro. Sí. Algo que me acordaba con lo que estamos platicando. Bueno, primero recuerdo que la presidenta de México decía, el Papa Francisco fue el humanista más grande que hubo hasta la fecha. Otro decía, el triunfo de Francisco, que no es tanto su cercanía a la iglesia, sino que su cercanía a otras denominaciones, sean cristianas, no cristianas, o diferentes formas de pensar políticas y sociales. Y eso que tú mencionas, yo vi infinidad de políticos, de personas en el ámbito social, pensadores, que hablaban del Papa, pero no Hasta en como... los partidos del Ah, Exacto, clásico. sí. sí, sí. Le hicieron el homenaje. Bueno, hace poco en el equipo que él fue hincha de ese equipo en Argentina, se miraban fotografías de él. Entonces, el Papa, dicen eso, el triunfo del Papa fue eso, su cercanía fue tan grande que abrió mentes y unió formas de pensar de diferentes lugares
y por eso tocó mucho lo Y, que es el Papa. y desde el día uno, sin tanta palabrería, digámoslo así, sino desde la acción. O sea, yo Ujú. recuerdo 11 años atrás, estaba en mi casa, estaba pequeñito, llegué a estudiar y estaba viendo la televisión, anuncian como al mediodía, recuerdo que lo Sí, anunciaron. sí, sí. Estaba con mi abuela, que en paz descanse mi abuela, y me acuerdo que la frase de mi abuela solo me dijo, qué bonito habla. Qué bonito habla, fue lo único que dijo, porque habló eso, porque nos parecía cercano Sí. a nosotros. Qué bonito habla. Y ya, se miraba muy lleno de vida ese día que salió, ¿verdad? Y de ahí para allá, recuerdo de que algunos de callejeros iban para la jornada de Río, preparados para ver a Benedicto XVI, y pum, toca Francisco. con el Papa Francisco, no lo conocíamos, se miraba buena onda, y después llega, se metió en el tráfico, recuerdo que no usó la vía que le habían asignado, y se hablaba del Papa que rompía los protocolos. O sea, desde ahí entendimos aquí hay algo diferente, Ujú. ¿verdad? No, algo Sí. va a pasar. Y bueno, recuerden todo lo que nos dijo en Río. Hizo una revolución en Río. O sea, yo de verdad puedo decirles tantas cosas que inspiró de solo sus primeros encuentros. En nuestra parroquia creamos una radio eh, inspirada en eso. Y teníamos, ¿qué? ¿Cuántos? 30 30 jóvenes como voluntarios de otras parroquias que se nos unieron, porque era la bulla, era aquello, era el lío, El era el lío. lío, que nos Hagan pidió, lío. Creo que hagan era lío, el que más Ahí, sonaba. ahí sonó la frase en el río, Brasil, justo. hagan lío. Entonces, y yo veo hacia atrás y digo, ¿cómo es posible? Teníamos tantos locutores, no les pagábamos a ni uno. El padre, Qué el, pa- raro en la Qué iglesia raro. católica. el padre, nuestro Dios se lo párroco, pague, le decía. nuestro párroco que realmente una comunidad muy pobre se rebuscó para que, ¿qué? 7 peregrinos fueran a Río a vivir la experiencia. No sé cómo hizo, pero nos instaló la radio, como que pusimos, nosotros dijimos, vamos a tener la gente. Y había gente respondiendo, gente que no fue al encuentro del Papa. Yo creo Yo que iba en dije, ese mismo grupo con ustedes, ¿no? De ahí como es el que nos padre. conocemos. Ah, Ah, interesante. pero usted estuvo también en Madrid. También, sí. O sea, lo que quiero decir es que desde el inicio notamos un cambio en las acciones concretas Ujú. que se miraban, que se palpaban, y eso impulsaba. Y ahí es donde resonaba lo del Papa, pues. Si se fija en una palabra o algo, cómo Sí. llamaba o motivaba a muchos jóvenes, pues. Yo recuerdo bien cuando él hablaba de eso, hacer lío. Y empezó muchos grupos, formas de decir, hey, nosotros, bueno, yo recuerdo, yo fui pasante en TVK, Televisión Católica, Ujú. y me acuerdo que surgió la idea de hacer un programa que se iba a llamar Hagamos Lío, y van a ser desde esa forma de pensar del Papa. Entonces, sí, Ujú. aquí hay otro hermano acá que sabe de eso, y recuerdo bien ese programa, pero es que es lo que voy, lo que digo, es que como el Papa hizo ese clic a tal punto que te motivaba, te impulsaba a hacer algo. Yo también me acuerdo de que cuando, el primer gesto que me llamó la atención del Papa, cuando fue elegido, que miraba esas imágenes de un Papa de que rompía protocolos. Imagínate ser el encargado de la seguridad del Papa. ¿Qué recuerdos ha de tener del Papa ahora? Tantos protocolos que rompió el Papa Lo que ha de se haber puesto en metía, aprieto. sí, en aprietos tantas veces. Yo me imagino que el de seguridad les decía a los demás, miren, prevenidos cualquier cosa, porque el Papa es el Papa. Entonces, pero recuerdo bien que él celebró, no sé si era una misa de Cuaresma, no recuerdo qué misa era, y recuerdo esas imágenes que él sale a encontrarse con la gente, la separación súper lejos que había con esa gente, no recuerdo el lugar, es en Roma, y hay otras imágenes de él, eso que era bien cercano. Bueno, hace poco vi que para el año 2016 que fue el jubileo de la misericordia 2015-2016, Sí. él iba de camino, vi en un video, iba de camino a una parroquia a encontrarse con un grupo de gente y él vio una comunidad latina de migrantes que estaban ahí y él pidió que detuvieran el carro. Y existen esas imágenes del Papa así entrando así a la comunidad y la gente, el Papa, el Papa. No, no es el Papa, dice, sí, Alguien sí es habla él, dice. español, dice Y él. dice, alguien Todos. habla español, todos dijeron ahí. Entonces, es que realmente que el Papa Francisco que fue un mensaje tan sólido, tan apegado, tan sublime que nos motivaba. Yo quisiera contar mi experiencia así rapidita, Sí. porque en junio del año pasado, em, sin muchas esperanzas, yo le pregunté a un antiguo compañero de seminario que él trabaja, él es diplomático, ¿ve? Y le dije, mira, ¿crees que hay alguna posibilidad de saludar al Papa?
porque yo tengo planeado pasar por Roma un par de días. Y me dice, mira, veo muy poco tiempo, porque eran 2 semanas antes. Ah, Y me dice, pero te voy a dar este correo. Hacé la solicitud, decís por qué querés saludarle y a lo mejor. Y bueno, yo en ese mismo momento redacté el correo, dije, ¿verdad?, cuáles eran mis motivos y lo envié. Inmediatamente me contestan, ¿verdad? Pero es como que la máquina te responde, ¿no? Automático. Te asignan un número, tal. Bueno. Y me fui con esa esperanza, bueno, a ver qué sale. Iba preguntando porque había gente que había hecho lo mismo y lo mismo, ¿no? Que les habían dado un número, pues ha de ser el número normal, tal. Bueno, la cosa es que empecé a hacer la filita ya estando en Roma para pedir el pase, el ticket, y veía que había una especie de guardia suizo, solo que en traje, ¿no? Y la gente se acercaba y tú le decías que querías 3, te daba 3, querías 5, te daba 5, querías 10, te daba 10, tenía un montón de pases y yo, ay, dije yo, de esos tocó, vea. Pero cuando vi que me acercaba más a la fila, pedían el número del correo que te había llegado, y me dijeron, no, usted pase por acá, yo, Sí se pudo, dijo usted. entonces pasé a otra ventanilla y dígame su nombre, ya, Gonzalo Ortega, tal. ¿Usted es sacerdote? Sí. Y había un sobre que decía, Don Gonzalo Ortega, yo. wow. Y abro el sobre y eran de otro color. Yo, ¡ey! Qué emoción, dijo. Eh, Qué bendición, dijo el padre. Jesús del huerto. Lo que sí es que no era un pase VIP, porque el VIP era estar sentado ahí y el Papa pasa, como lo hemos visto, Ah, sí, ¿verdad? En, Sí. en los videos. Pero yo estaba detrás de la barra, pero sí iba a poder estar ahí. Entonces le vi de cerca, le vi venir, irse, venir, y la clásica. Yo me llevé, porque me acompañaba también una señora que es muy amiga mía, casi mi segunda mamá, y nos llevamos una imagen de Monseñor Romero y la bandera de El Salvador. Algo tiene que caer aquí, ¿verdad? la clásica, dice. Varios lo han logrado así, con la misma fórmula. Pues sí. Entonces, yo le gritaba de lejos, ¿verdad? Santo Padre, tal. Y solo le hacía así, ¿verdad? Porque ya, ponele, es una distancia, no sé, de aquí al final de esa pared. Ok, Entonces, el sí, Papa ya bastante. te escuchaba, ¿verdad? Y te Sí. veía, si hacías alguna locura, te veía. Y entonces el Papa solo le hizo, y el guardia suizo nos dijo, si le hizo así, es que el Papa va a pasar por acá y, Ok. y probablemente le va a saludar. Ujú. Ya me quedé tranquilo. Mira, el Papa pasó, efectivamente, le di la mano y lo que quiero contar es, el Papa no me dijo nada, yo hablé, le agradecí por su tiempo, por su paciencia, porque era un buen rato que él había estado ahí, ya andaba en silla de ruedas. Pero mira, yo cuento que es como cuando te encontrás un abuelo que quiere ser buena onda con los jóvenes, que se quiere meter, ¿verdad? Mm. Sentirse parte. Me hizo así, mira, como que vas a chocar la mano y se sacó la lengua como para apuntarle bien. Entonces, sacando de la lengua así y me chocó la mano. Y yo cuento que para mí, yo nunca en mi vida, desde la iglesia, ¿verdad? Como tal, nunca había sentido tanto cariño de un pastor, de ningún obispo, de ningún sacerdote, que ese cariño que basta que has chocado la mano, que te ha mirado. Y yo sentí tanta ternura y le hice así, mira, veía a Monseñor Romero y me veía a mí. Como quien dice, mira, no te voy a decir nada, pero te lo estoy diciendo todo. Y para mí es lo más bonito y doy gracias a Dios que lo pude saludar en junio. Y ahora que el Papa muere, genera obviamente pues un sentimiento muy fuerte, ¿no? Pero lo que te puedo decir es, yo incluso terminada esa jornada de ese día, y si el Señor me quiere llamar a su presencia, yo ya estoy listo, ¿verdad? Ya, o sea, ya mucha emoción para este día. Sí. Si el Señor me quiere llamar, Señor, ahí te voy, ¿verdad, Jesús? Sí. Pero quería compartirlo porque el tema de la ternura, el cariño, la cercanía, uy, no hay otro como el Papa. Sí, Nosotros sí. lo teníamos claro como jóvenes que, que nos
y lo digo con propiedad porque creo que todos los jóvenes que nos ven, nos sentíamos acuerpados. O sea, yo me sentía con un compromiso más grande con la iglesia, con Dios, pero nos sentíamos respaldados, que muchas veces no nos sentimos así. Y lo digo porque la forma en que usted se está expresando ahorita del máximo líder, usted también, porque tiene su posición como sacerdote. Y, y de pronto digo, ¿cómo se sentían hoy los sacerdotes con esta forma de liderazgo que él tenía, ¿verdad? Y usted dice, eh, querido. Entonces creo que en las diferentes dimensiones de donde estamos y desde donde nos movemos en la iglesia también nos sentimos así, porque yo jamás voy a olvidar también la primera vez que le vi. Yo no pude estar tan cerca, pero cada jornada como que Dios me iba acercando un poquito, porque Ujú. en Polonia lo vimos como, de lejitos. En Panamá él fue un poquito más Sí, cerca. O nosotros creo que por ser centroamericanos nos habían dejado más, sí, sí, había más más chance. cerca, teníamos más Ajá. chance. Pero yo en Lisboa dije yo, ya estuvo, o sea, yo Panamá fue lo más cerca que quizás voy a poder estar por este tema. No, y sin embargo en Lisboa creo que lo vi todas las veces en todos los encuentros muy cerca. Y cada experiencia de cercanía con él iba dejando algo diferente. Yo recuerdo que en Polonia, había quedado, es lo que te comentaba, Ajá. allá donde llevamos una bandera del Salvador. Y cuando miramos una bandera del Salvador era la gran alegría. Esa vez, así, estaba un espacio donde había muchos peregrinos y yo vi una imagen de Monseñor Romero y dije, ¿qué está pasando ahí? Me fui, y son de El Salvador. Sí, metete, me dijo. Metete por aquí abajo. Y era un bloque que estaba cerca. Entonces, con otro amigo, nos metimos así y todo. Y a él le prestó la credencial y, Ajá. toma, y date la vuelta y pasamos. Y entonces lo logramos ver un poquito más cerca. Donde yo hubiera estado, seguramente no lo hubiera podido ver así. Pero poco a poco, ¿verdad? Son cosas que al final uno le hacía rebuscarse por verlo, porque decían, había esto de qué se siente cuando ve el Papa. Bueno, yo Sí. recuerdo que mi mamá me decía que se sintió así cuando Juan Pablo II vino, porque es también la presencia de Dios a través de ellos. Sí, el Pero vicario, Sí, vicario sí. de Cristo al final. Y es una emoción que no logra uno entender, ¿verdad? Yo siempre digo, cuando lees de alguien, cuando lees un libro, por ejemplo, lees un ujú, libro y lees de un X personaje y dices, este personaje me llama la atención. Imagínate, ese personaje existe como el Papa, que tantas veces uno le escuchaba, tantas veces que yo le escuchaba, yo decía, puya, qué emoción conocerlo. Yo recuerdo que fue en Panamá en el 2019, fue el día que él llegó, creo que fue el segundo o tercer día que él llega a Panamá de la Semana de la Jornada, y claro, estaba con mi grupo de amigos de Oriente, de Santa Rosa de Lima, que conocí en Panamá, y estábamos esperando al Papa. Recuerdo que estábamos a la 1 de la tarde, cerca no me acuerdo la zona en Panamá, desde la 1 de la tarde ahí esperando, y poco a poco se iba llenando. Recuerdo bien que cuando él venía su papamóvil, es como una ola de gritos, de emoción que venías escuchando. Y poco a poco, cuando venían las motos y escuchabas ese ruido, sabías que él venía ahí. Yo era como tantas cosas que quería decirle al Papa Francisco. Recuerdo que solo llegó, pasó y ahí el Papa. Tengo ese video por ahí y lo único que se me vino fue viva el Papa. Yo decía, viva el Papa, viva el Papa. Recuerdo un señor alto y eso fue lo bonito. Mi papá me preguntaba aquí, ¿cómo era el Papa? Yo recuerdo que era un señor alto, irradiaba, no sé ustedes, pero yo tuve experiencia y yo miraba cómo irradiaba. O sea, pareciera que tuviera luz y esa sonrisa que te pega. Entonces es una emoción que uno no encuentra nombre, pero te emocionaba tanto. Recuerdo que lloré, era mi emoción tan grande en mi interior y puedo decirlo que es una experiencia también espiritual, pues, que vives con encontrarte con el vicario de Cristo. Fue tan hermoso. Luego de eso lo vi 3 veces más. Recuerdo que lo vi 3 veces más, pero era como que, ya es mi amigo, ya lo vi. Como el que ya lo conozco. Entonces era como que la última vez que lo vi fue en la vigilia. Y yo recuerdo que iba para el baño. Y uno de los de seguridad, no, aquí quédense. Y yo, va a pasar el Papa. Y ahí me pasó así en el papamóvil. Y era como que, vamos, Francisco. Lo vi súper cerca. Pero es esa misma emoción. y en Lisboa yo me había quedado en un espacio que yo le decía a Kenia que andaba conmigo, no, aquí no puede pasar, si es que mira el pedacito. Sí. Mira el pedacito. Y yo porque recuerdo en Cracovia eran
me voy a parar, no me salga. Era una cosa que aquí iba, me llegaba Uy, Y La no, raya. el Lisboa, mire, como que habían puesto un cono, lo habían amarrado aquí, así, fíjese. Y le digo, no, es más que habíamos pasado todo el día, no lo vamos a ver, no va a pasar por aquí, ni siquiera aparece calle. Y de repente, todos los policías, o sea, pasábamos cerca. Yo no sé qué pasaba por la mente del Papa, porque él sabe el riesgo de gente malintencionada o de gente llevada por la emoción del momento, pero sí pueden haber muchos, muchos accidentes. Y literal, o sea, cerquita logró pasar esa vez y era porque seguramente así lo deseaba. Hizo muchos cambios en los ritos. Bueno, entiendo que modificó todo de los ritos fúnebres, entiendo, ¿verdad? sí, Que cambió un par de cosas. Bueno, pero no, o sea, las peticiones de él, algunas ya estaban previstas, ¿verdad? Como la tumba sencilla, el ataúd de madera, pero eran cosas que también en el funeral del Papa Benedicto también se hicieron. Ah, ok. Ujú. Hoy que menciona al Papa Benedicto, yo le decía antes de comenzar, usted padre me dice, yo ya experimenté la pérdida de un papa y lo voy a decir de la forma más sencilla y más humana y como me sale. Yo no experimenté eso con el Papa Benedicto y yo estuve sí soy consciente, ¿verdad? Y he leído sobre él y estuve en la iglesia durante su papado, pero no estoy viviendo como lo estoy viviendo con el Papa Francisco y lo digo desde, no sé, una experiencia muy humana de pronto, pero sí siento que es la primera vez que yo he perdido un papa. sí. Sí, sí, lo que pasa es que también el Papa Benedicto era Papa emérito, entonces no Ujú. estaba activo cuando murió el 31 de diciembre. ¿Ve? Entonces nosotros, no, nuestra referencia era el Papa Francisco, ¿no? Porque era el que estaba en funciones. Pero sí, yo mencionaba que como ya me voy haciendo mayor, pues yo ya vi la muerte de Juan Pablo II, la muerte de Benedicto, la muerte de Francisco. Y sí, son momentos que uno ya ha vivido, pero probablemente también la madurez de uno va cambiando, ¿no? Uno va siendo más consciente Sí. de lo que está pasando y al mismo tiempo, pues, eh, son momentos para reflexionar también, para pensar. Porque también nos podemos quedar viendo lo que dicen los programas seculares, ¿ve? Y la película del cónclave, ¿no? Ah, sí. Y basarnos en esa película y que es una lucha de poderes. Mira, a mí me gustó la película. Yo sé que hay muchos sacerdotes que son bien estrictos, ¿verdad? Dicen, no, que esto no es así. Bueno, yo lo que puedo rescatar de la película, aunque no estamos hablando de eso, es que los electores también son humanos Sí, y probablemente pues tendrán sus favoritos y de alguna manera hay que postular a alguien para poder votarlo. ¿Verdad? No es que uno hace, no es como un político que hace su propia propaganda ¿verdad? Y dice, miren, yo he hecho esto y tal, voten por mí. No, ahí es que alguien te proponga también por las labores que has hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo digo, sí, algo de esto puede haber. Obviamente que hay que verlo con mucha madurez, pero es bien interesante eh, profundizar, no quedarnos solo con lo que los medios seculares nos dicen, porque ya hasta dicen hay que buscar un cazavampiro, ¿verdad? El cardenal Sara, porque tira un aura al 100, que no sé qué, tal. Hoy Eh, todos son expertos en cónclave sí, sí, eh, pero sí, creo que la mejor manera, y los cardenales lo pidieron, es la manera de acompañar este cónclave es con nuestra oración también. Agradecer, como decíamos al principio, al Papa Francisco por su labor, sentir en el corazón que ya no está, pero también lo ganamos como intercesor. Y ahora es el momento de hacer bien nuestra oración, ¿verdad? Por la así iglesia. es. Se habla, padre, de que el Papa fue, bueno, hoy lo ha dicho también el cardenal Gregorio, fue muy bueno con El Salvador. Bueno, nos regaló la beatificación, la canonización de Monseñor, luego de Retiro Grande, los mártires, momentos, bueno, y nos regaló al primer cardenal Sí. también, lo hizo él. ¿Esto hubiera sido diferente si no hubiera sido Francisco? Hubiera sido totalmente diferente, porque, bueno, es bien gracioso, porque en su momento, Monseñor Delgado le preguntó, bueno, hablando en Aparecida, Ujú. que el secretario oficial de esta reunión era el Papa, en su momento, el cardenal Bergoglio. Sí.
Entonces ahí el Monseñor Delgado, él siempre que podía, junto con el cardenal, promovían la figura de Monseñor Romero. Siempre andaban como dando estampitas, el siervo de Dios o alguna carta pastoral de Monseñor Romero. Y en una entrevista que tuvo Monseñor Delgado y Monseñor Gregorio con Bergoglio, presidente de la conferencia episcopal en ese momento, le dice, si yo fuera papa, yo lo canonizo, le dijo. Así, de entrada, si yo fuera papa, yo lo canonizo. Y todos, puya, qué interesante. Pero luego también recordemos a Benedicto. Benedicto XVI dijo, Monseñor Romero es un mártir. Ya la tarea estaba bien avanzada Sí, cuando llega el Papa Francisco, Francisco. pero facilitó Sí, que él conocía de primera mano el martirio de Monseñor Romero y le tenía una devoción especial a Rutilio Grande, sí, es cierto. por ser Jesuita. jesuita también. Entonces, obviamente que la providencia nos mandó al Papa Francisco y El Salvador está eternamente agradecido con él, porque a lo mejor era una causa que sí era a través del martirio y canonización, pero acordate que también hay mucha gente que dice, no, no, pero es que está muy reciente, Ujú. esperemos, la guerra civil pasó hace muy poco, esperemos más años, cuando esto esté más tranquilo. Y el otro no dijo, bueno, pum, Ya estuvo. Sí. ya, démosle. Sí. Decía, bueno, yo comentaba también detrás de cámara con lo que menciona, padre. Yo tengo un rosario, que es de los rosarios que te da el Papa Francisco, y tenés la dicha de conocerle, pero no fue directamente a mí, sino que a mí me lo da Monseñor Osvaldo Escobar, me da ese regalo, Obispo de el Chalatenango. obispo de Chalatenango, donde soy originario. Él me da este rosario como un regalo de parte del Papa. Y a él cuando se lo da este rosario, fue un encuentro que tuvo en una audiencia papal, los obispos tienen pues esa facilidad de estar más cerca Más del cerca. Papa, le entrega un libro que Monseñor Osvaldo hizo, que es Romereando por Chalate, donde narra todo el camino de Monseñor Romero en Chalatenango cuando era una vicaría episcopal de la arquidiócesis. Y me comenta Monseñor Osvaldo, hicimos eso público, recuerdo, en redes sociales, que cuando le entrega esto al Papa, el Papa lo lee un poco, si lo ve, y le dice, yo tengo un gran cariño, una gran devoción por Monseñor Romero y por el Padre Rutilio Grande. Recuerda bien que cuando hicimos público esto, porque fue a través de un mensaje que Monseñor me hizo este comentario, y me dijo, haga público esto en redes sociales. Y cuando empezamos se hizo tan grande saber eso del Papa. Quizás muchos ya lo sabíamos o como lo comenta el Padre, pero que el Papa diga eso te hace decir, el Papa quiere a El Salvador, ama a El Salvador porque la gracia que hemos tenido de tener un pastor como fue San Oscar Romero y los mártires como fue el Padre Rutilio y un jesuita, pues cómo no amarlo. Entonces el Papa dijo eso, tengo un amor, tengo una gran devoción por Monseñor Romero y el Padre Rutilio Grande. Y me llevo muy presente ese mensaje también del Papa. No alcanzó la vida para que viniera. Sí, wow. Yo esperaba que viniera. Yo esperaba que viniera. Se escuchaba mucho de que iba a pasar aquí en su ruta a Panamá, Sí, ¿verdad? sí, Pero recuerdo. Pero si se acuerdan, Panamá hizo públicas las homilías de Monseñor Romero. En cada sí, encuentro Es que tenía, cierto, los encuentros con los obispos, era una homilía de Monseñor es Romero. cierto. Lo puso como modelo de pastor, punto. ¿Verdad? sí. Creo que sí, a veces pecamos de querer más, ¿verdad? De golosos. Pero no, ya. De hecho, recuerdo que sonó en el Via Crucis, sonó Un un audio del audio Papa, perdón, Monseñor imagínate. de Romero. Monseñor Sí, Romero, la no, homilia. no nos podemos quejar. Sí, 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 realmente sí. sí, Wow. bueno, ese fue el ejemplo, creo que usted lo menciona, padre, en el encuentro de los obispos, en cada momento reflejaba a Monseñor Romero. Entonces, pedimos mucho, pero bueno, yo también lo esperaba, acá en El Salvador, yo lo esperaba. Sí. Mira, siento que estamos hablando un montón. ¿Será que ya pasó la hora? Sí, buena pregunta. ¿Todavía tenemos chance? 45 minutos ya. Un poquito de eso. Sí. No, bueno, yo creo que la experiencia que cada uno de nosotros ha tenido es sin duda rica y todos los que nos están viendo tendrán. Lo que les quiero decir es que nosotros personalmente cuando iniciamos Callejeros de la Fe, lo iniciamos desde la inspiración de Río. Yo no fui a Río, pero siento que fui, Ujú. porque me lo transmitieron así los que fueron. Y desde ahí no nadie me quitó la idea de continuar. Y gracias a Dios estuve en las siguientes 3 jornadas. Y cada uno tenía un reto. Y yo para Lisboa
ya me habían pasado demasiadas cosas en mi grupo y en mi vida pastoral, que sea, que ya no tenía mucho ánimo. Bueno, y también había fallecido mi abuela. De hecho, estuve a punto de no ir a la jornada porque mi abuela estaba en sus últimas etapas, falleció antes. Era demasiadas cosas que yo andaba en mi corazón. Y fuimos a la jornada mundial y, y el Papa dijo en la vigilia de oración, dijo que Dios nos libre de la tentación de no querer caminar. Y esa frase resume mi experiencia en Lisboa, hay otras cosas, pero la resume porque de verdad yo ya no quería caminar. O sea, de verdad era como ya está armado mi paquete para irme a la jornada. Cuando había pasado muchos años ya hablando yo de vamos a lo que vamos con el objetivo, no vamos de Ujú. paseo, no vamos a turistear. Yo ya lo conocía, pero ya iba con otra intención y eso lo traigo acá porque esa frase Dios nos libre de la tentación de no querer caminar, puede sernos útil ahorita, porque habrá muchos jóvenes que depositaron, viene también de nuestra inmadurez, quizás, Padre, nuestra fe, nuestra visión en la figura de Él. Y ahora que no está, tal vez nos vemos tentados de ya no querer caminar o ya no querer caminar igual, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa hoy? Tal vez la otra semana tenemos nuevo Papa. ¿Qué pasa con los jóvenes? ¿Qué pasa con la iglesia? Yo pienso que aquí es donde la experiencia de ustedes, que ya no son unos niños, Sí. sino que están siendo adultos en la fe. Justo yo predicaba de eso ahora. Ya no somos unos niños en la fe, somos adultos y testigos de un Cristo resucitado. Por lo tanto, creo que una plática así, que a lo mejor es nostálgica, también nos tiene que llevar al porqué de hacer esto, ¿no? Yo pienso que ahora tenemos, ya no es el año 2013, ¿no? Ya pasaron, ¿cuántos? 12 12 años años. 12 años. de ese encuentro. Por lo tanto, ya son 12 años de estar caminando. Probablemente años que a lo mejor han habido fracasos, que han habido logros, que han habido éxitos. Esa experiencia tiene que ser clave para poder compartirla con los que vienen detrás. A mí me da la impresión de que esto es lo que nos deja el Papa, en saber profundizar en la fe. Es cierto, es muy bonito escucharle, nos toca los sentimientos, nos inspira, pero ahora toca también apoyar el hombro, ¿no? Yo también, si yo viví esta experiencia sin saberlo, pues yo quiero seguir manteniéndola para que otros puedan tenerla. Con experiencias, hay que recordar, cada historia es personal y cada experiencia también. Por lo tanto, yo ya tuve la mía. Entonces yo tengo que hacer el esfuerzo para que otros también tengan experiencias similares, pero que fundamenten esto en Cristo, ¿verdad? Que es el que mueve todo al final. Sí. Bueno, qué bonito todo eso. Quizás para ir como concretando la plática, que creo que necesitamos la parte 2, la parte 3. Sí, Y nos vamos a ver después del cónclave, tal vez, puede a ser. ver qué tal. Pero bueno, el padre Chalo fue el único que lo tuvo enfrente, ¿verdad? Sí. Quizás vamos a empezar por aquí, después luego el padre, pero quisiera, Toby, si Dios lo hubiera permitido, hubieras tenido al Papa en algún encuentro, Ujú. ¿qué le hubieras dicho? Wow, quizás bien quemarropa la pregunta, así, pero como Lo que te salga lo la que primera, salga, ¿verdad? lo Sí, primero. Yo creo que agradecerle y decirle lo tanto que en lo personal me ha llegado su mensaje y lo tanto que me ha ayudado a seguir. Hay algo que tú mencionabas, yo lo relacionaba como cuando nosotros en nuestras parroquias se va el párroco que nos quiere, que nos ayudaba, y llega otro padre, que también usted lo mencionaba, padre. Yo creo que es lo mismo que a veces sentimos ahorita, esa incertidumbre. Pero yo quizás es agradecerle al Papa y decirle, Santo Padre, si estamos haciendo lío, si estamos saliendo a las periferias, si intentamos seguir adelante, no desanimarnos. Tal vez decirle algo tan así, aunque en el momento creo que todo se nos va a olvidar, ¿verdad? Yo quizás puedo tener en mente y, y quizás agradecerle también porque yo creo que hay un mensaje, a todos creo que hay algo que el Papa nos toca. A mí, y eso es el sentido de mi vida, puedo decirlo actualmente, él una vez dijo, no tengan miedo de soñar cosas grandes.
y yo lo tomo muy, muy cercano, muy personal, y yo lo mencionaba cuando yo trabajé en Pastoral Juvenil, fue exactamente 2013, hace 12 años que estuve en la pastoral. Entonces siempre, quizás cuando me sentía desmotivado por diferentes motivos, siempre había ese sentir del Papa. No tenga miedo, señor consejero. Entonces yo creo que es agradecerle al Papa, decirle, Santo Padre, gracias de verdad por ser quien es y por motivarnos a muchos a seguir adelante a pesar de la adversidad de la vida. Muy Eso. bien, wow. Y abrazarlo. Sí se puede. Sí se puede, ¿verdad? No, yo creo que solo le diría que gracias por la sonrisa que siempre tenía. Sí. Y yo personalmente creo que le diría que gracias por ayudarme a lanzar a hacer cosas que no jamás imaginé que iba a hacer desde la iglesia, porque viendo hacia atrás, ha sido tanta la experiencia y tanta la gente que me ha permitido conocer Dios a través de la experiencia de iglesia, que digo, ha moldeado mi vida hasta donde soy ahorita. Entonces le agradecería por eso, porque fueron las palabras que él dijo que me llevaron. Le agradecería por Callejeros de la Fe hasta hoy, porque hasta el día de ayer, aunque a veces pasábamos un poco inactivos, hubieron jóvenes que me contestaron de otros países que seguimos en la misma línea. Sí le agradecería por eso y nada, lloraría, creo yo. Sí. ¿Y usted, padre? Yo lo que le diría es gracias por ser incómodo, Sí. gracias por meterse con los sacerdotes en un plan como darnos una sacudida. Y gracias por recordarnos también que somos personas vulnerables, necesitadas de Dios. Y, y le agradecería también porque me motiva en la parte social. Pareciera que por mucho tiempo parecía que esto era de la teología de la liberación, ¿no? Y era algo que se tocaba con pinzas. Con el Papa Francisco he aprendido a quitarme el miedo y de hecho en la parroquia tenemos un proyectito, tratando de hacer casas para la gente más vulnerable de la zona. Y noto esto, ¿no? Eso es el Papa Francisco, es una inspiración para actuar y ahorita siento algo en el corazón que lo dije. Y eso, agradecerle porque me he quitado el miedo y yo quisiera tener ese discernimiento también para no tener miedo y hacer las cosas que el Señor las pone, ¿verdad? Y no tener miedo a que alguien te vaya a decir que eso está mal, ¿ve? Si el Señor lo ha inspirado. Así es. Qué bueno, sigue y seguirá inspirando, entonces creo. Claro. Seguirá inspirando su mensaje. Bueno, gracias por hablar con nosotros. Creo que creo que nació más porque yo quería de verdad sacar todo lo que había apartado esta semana, como retenido incluso llanto, pero que muchos estamos en eso, pero el Papa hubiese querido que siguiéramos caminando, que siguiéramos callejeando la fe y lo vamos a seguir haciendo desde otras perspectivas porque todo se va transformando al final, ¿verdad? Como la Así iglesia es. ha ido transformándose también. Así que gracias y nada, lo dejamos hasta aquí. No, gracias también por esta inspiración que has tenido y ha sido bonito compartir y también compartir, iba a decir otra vez. Ha sido bonito compartir aquello que llevamos en el corazón y a lo mejor también no lo habíamos sacado. Sí, y esto creo que era el momento oportuno para hacerlo, para expresar ese sentir y ese amor, esa cercanía al Papa Francisco y que gracias a él nos llevó también más cerca a estar con Jesús. Así que agradecido por eso. Y bueno, desde donde quiera que nos vean, no se olviden de callejear la fe. Nos vemos. Salud.